Pero vamos a seguir estudiando el libro de Mateo en capítulo 12. La semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 11 y usted se recuerda que hablamos acerca del descanso que el Señor puede dar, cómo el Señor le estaba dando descanso al pueblo por las enseñanzas que habían estado recibiendo. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante que usted sabe que está conectado, porque el libro de Mateo, para que usted tenga presente, lo que hace es poner al Señor en un lugar que creo yo que nos hace tener confianza a quien nosotros estamos adorando. Lo pone en el lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Rey, el Mesías prometido para el pueblo, que ahora estaba en el pueblo, para poder sanar, para poder levantar al caído, sanar al enfermo y libertar al cautivo. Algo que en ese momento el pueblo no tenía por el estándar que los religiosos habían puesto. Entonces era la esperanza. Es como en el caso nuestro. Imagínese que usted está enfermo y le han dicho no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que va humanamente? No hay nada que hacer. Entonces muchas veces le dicen, aún los que saben ciencia, le dicen, nosotros humanamente no podemos hacer nada. Indirectamente le están diciendo, hay que buscar una ayuda superior a la nuestra. Entonces, era similar para el pueblo en ese momento. Cuando aparece Jesús, era darle una esperanza a un pueblo que se había resignado a estar perdido. Entonces, vamos a estudiar lo que es el libro de Mateo, capítulo 12, y vamos a ver cómo el Señor nos muestra acerca del día de reposo, porque eso es lo que habla. Ahora, podríamos hablar mucho acerca del día de reposo, porque fue un día que el Señor estableció desde la creación para que lo adoráramos a Él. Y ese día de reposo es muy relativo, ¿verdad? Para los judíos es el día sábado. Para nosotros, hermanos, pues lo hemos establecido como el día domingo. Aunque usted se va a dar cuenta si realmente nosotros estamos usando bien ese día de descanso, porque el día de descanso es descansar de todo para poder adorar al Señor. O sea, es un día completamente para Él. Pero vamos a estudiar lo que dice la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tiene ahí? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leer hasta el versículo 14. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le dijo, ¿lo tienen? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarás a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Versículo 9. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Lo tiene, hermano. Versículo 12, no se pierda. Pues, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Si usted se da cuenta aquí,
cuando hemos leído la palabra siempre le recomiendo de que usted visualice lo que estamos leyendo, qué era lo que estaba pasando. Para que usted pueda tener claro que ese día de reposo era un día que no se podía hacer absolutamente nada. Era primeramente la excusa perfecta que los fariseos estaban encontrando. ¿Para qué? Para acusar a Jesús. Cuando leemos nosotros ahí, hermano, que ese día de reposo estaba tan condicionado porque era exclusivamente para el Señor. El problema que aconteció a medida pasaba el tiempo era que los fariseos habían creado una interpretación propia del día de reposo. El día de reposo era un día para el Señor, pero ellos habían hecho de esta ley tan literal que definitivamente no podían hacer nada. Vaya, por ejemplo, le voy a decir, en ese libro de la interpretación, ya se lo he mencionado, es un libro de interpretación de la ley del Señor por los estudiosos. Creo que ya se me olvidó, creo que se llama el Misná, creo que se llama, ellos tienen una interpretación de cada una de las leyes que el Señor le dio al pueblo. Ellos agregaron más. En ese día de reposo no podían hacer, por ejemplo, no podían cocinar, no podían, si la casa se le estaba quemando, no podía apagar la casa. Yo no sé si usted sabía eso. O sea, si había animales en la casa suya, no los podía matar porque entraba en la parte donde era como para cazar, ¿me entiende? O sea, que si habían ratones en su casa, usted no los podía matar, porque si usted los mataba, entraba en la ley que no podía cazar. Entonces, se da cuenta qué tan cerrada estaba esa ley, que por eso cuando la Escritura menciona que miraron a Jesús, primero no lo hicieron con la intención de guardar el día de reposo, sino ver en qué cosas estaba haciendo Jesús junto a sus discípulos para acusarle. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que era ese día de reposo, podemos ver, hermano, cómo era tanto lo que la gente debía de hacer para guardarlo, que era imposible. Era totalmente imposible. Entonces, ¿por qué ellos hicieron esto? Porque al hacer eso, pretendían estar más cerca de Dios. Si usted se recuerda en lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores, nos dábamos cuenta de que lo que menos hacían ellos era estar cerca de Dios. Oraban para que la gente los viera, daban para que la gente los viera. Todo lo que hacían era para que la gente los viera, no lo hacían con un corazón sincero. Entonces, hermano, es para que nosotros nos podamos dar cuenta cómo el Señor viene no a cambiar la ley. Porque el problema es que muchas veces como cristianos y como iglesia pensamos de que el Señor vino acá a eliminar todo lo que estaba establecido, y no fue así. Lo que Él vino es a darle una interpretación correcta de la ley que el Señor había establecido. El problema que pasaba que como esas interpretaciones que los fariseos le habían dado al pueblo habían ido de generación en generación, entonces usted sabe que ya se había hecho más ley que la misma ley de Dios. Eso es como muchas veces puede llegar a pasar en la iglesia. Por ejemplo, quizás cosas que se hicieron en la iglesia hace 70 años y pasó de generación en generación, aunque no eran bíblicas, entonces nosotros asumimos de que esas cosas se tienen que hacer porque se hicieron hace 70 años, aunque no tenga un fundamento bíblico. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso era lo que pasaba. Y ahora cuando uno no hacía lo que normalmente se debería de hacer, lo primero que se pensaba era que algo estaba mal, que se está rompiendo, se está violando, se está rompiendo la ley. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Entonces, se puede imaginar estar en un día de reposo así, donde no se podía hacer absolutamente nada, donde cualquier cosa que se hiciera, yo creo que, no sé, no conozco mucho la cultura judía, pero todavía hay gente que guarda situaciones así que no puede hacer absolutamente nada. Ahora, eso es lo que nosotros podemos hacer. Una de las cosas que me llamó mucho la atención era que la gente no se podía ver al espejo en el día de reposo.
Ese día no se podían ver. ¿Sabe por qué dice que no se podían ver en el espejo? Porque se podían ver tentados los hombres a quererse afeitarse. Se miraba la barba muy grande. Qué raro era eso. ¿Se puede imaginar? Habían unos extremistas, unos intérpretes tan extremistas que decían que el día de reposo no se podía ir al baño, no podía ir a la letrina. Y si se enfermaba, pobrecito. Tal así había sido la interpretación del día de reposo, que era, hermano, imposible e inhumano. Entonces, hermano, yo quiero que nosotros podamos ver cómo el Señor en este día de reposo podemos aprender primeramente que Jesús, cuando leemos la escritura, que Jesús era mayor que David. ¿Por qué le digo esto? Vamos a leer lo que dice la palabra, porque él, cuando encuentra, los fariseos lo encuentran en el campo recogiendo espigas para comer en el día de reposo, él lo primero que hace es que les menciona a David, y vamos a leer y vamos a estudiar por qué el Señor hace eso. Otra vez vamos a leer en Mateo capítulo 12 versículo 1, y ahora vaya detenidamente leyendo cómo aconteció todo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, un día donde no se podía hacer nada. Estaba en el campo, iba de camino y tenían hambre. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen ¿qué? Lo que no es lícito. O sea, sabían que la práctica que estaba haciendo Jesús no era legal, no estaba permitido. Dice, en ese día de reposo. Pero él les dijo: no habéis oído. Mire la referencia que hace el Señor. Ahora, ¿quiénes eran los que cuestionaron a Jesús? Fariseos, que conocían esto. Ellos conocían esto que había pasado. Él les hace mención acerca de este pasaje. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea que ellos cuestionaron a Jesús porque sus discípulos arrancaron espigas para comer en el día de reposo. Y él les dice: pero ustedes saben lo que hizo David cuando lo estaba persiguiendo Saúl y tuvo hambre. Ustedes saben la ley. Ustedes saben de que David hizo su autoridad por encima de la ley que estaba establecida en ese momento. Esas eran las palabras de Jesús. Entonces, le están preguntando a él por qué no está cumpliendo la ley, pero les está haciendo referencia de lo que había hecho David antes. Y les hace referencia aún de las mismas cosas que ellos hacían. ¿Por qué le menciono esto? Para que usted tenga una idea más clara. Cuando hablábamos acerca del día de reposo, cuando dice que David tomó los panes, recuerde, usted quizás estuvo conectado cuando hablamos acerca del tabernáculo el año pasado, creo que fue. Bueno, estudiamos el tabernáculo. Usted sabe de que había que cambiar los panes en el tabernáculo, que era el templo del Señor en ese momento. Entonces, eso era todo lo que estaba ahí en ese tabernáculo era del Señor, todo, absolutamente todo. Solo algunas cosas se le permitían a los sacerdotes y solo uno entraba al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Entonces, para que nosotros podamos primeramente ver esto, es que lo que hace Jesús es confrontar con la palabra. No les dijo nada de él, sino que de lo que ellos ya sabían. Mira, hermano, cuando nosotros vemos esto acerca del día de reposo, lo primero que tenemos que ver es que las cosas están en la misma escritura. Él los confronta. ¿A quiénes? A los que sabían. Se recuerda lo que hablamos la semana pasada. Mire lo que dice Mateo 11:25. Mire las palabras de Jesús, para que usted vea cómo el Señor a través de la escritura nos va enseñando lo importante que es la palabra. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, escuche: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice ahí? Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste ¿a qué?
a los niños. ¿Sabe qué les está diciendo? Ustedes que son estudiosos son los más ignorantes. Porque aún viendo la escritura no la pudieron interpretar, no pudieron entender de que David estaba por encima. Lo que David hizo estaba por encima de lo que la ley había establecido, porque él era la autoridad. Amén. Entonces, ve cómo muchas veces el nivel de ignorancia que uno pueda tener puede llevar a que muchas personas mueran. Ahora, en ese sentido, en ese tiempo, el violar la ley, hermano, era la vida. Ahora nosotros, al no confrontar a las personas con la palabra, con la Biblia, puede llevar a mucha gente a la muerte espiritual. O sea, ahora no estamos viendo de que van a ser condenados o condenados a muerte, sino que el hecho de que no haya palabra en el templo, en la casa del Señor, lo que conlleva es que la gente muere espiritualmente. Por causa de la ignorancia de los fariseos, muchos murieron en ese tiempo. ¿Por qué usted cree que cuestionaron a Jesús? Porque dice que procuraban matarle, o sea, querían ver qué cosas hacía él que violara la ley para acusarlo y llevarlo a la muerte. Entonces, vemos, hermano, cómo la autoridad del Señor o la autoridad de Jesús, si David, hermano, en ese momento anuló la autoridad que había en ese tiempo, Jesús vino a anular la autoridad de David. Miren lo que leemos en 1 Samuel capítulo 21 versículo 1, para que conozcamos un poco acerca de lo que pasaba en ese momento, que el Señor hizo referencia acerca de David. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Amilec, y se sorprendió a Amilec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Lo tiene, versículo 2. Y respondió David al sacerdote Amilec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, escuche las palabras de David. ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. O sea, que tenía hambre, hermano. David tenía hambre. O sea, primero dijo 5 panes, dijo, si solo hay 3, aquí los repartimos. Yo lo que quiero es que me caiga algo en el estómago. ¿Cuántos han encontrado una situación así? Que cuando tiene hambre uno hasta una tortilla dura se come, hermano. Cuando usted hace caras a la comida así, es porque hay abundancia en su casa. Pero cuando no hay, ay, hermano, usted me va... Bueno, yo creo que como usted no ha pasado esa, ¿verdad? Cuando hay necesidad uno come lo que haya, ¿verdad que sí? Vea a los hijos de nosotros. Ay, ¿qué quiero? Así hasta le hacen cara. Vaya, dígale a un cipote del país de nosotros que no sabe. Aquí ellos comen una hamburguesa, es cualquier cosa. Allá es un manjar. Allá es como lo de los finuchis van a comer, pero aquí hasta le piden a un ay hamburguesa. Bueno, le digo esto porque David estaba con una necesidad. ¿Por qué? Porque venía huyendo de Saúl. Mire lo que sigue diciendo la palabra. El sacerdote respondió a David y dijo, escuche, no tengo pan común a la mano. O sea, no tengo pan que cualquiera puede comer. Sino que dice, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. O sea, vea las palabras de David, solo 2 días, ¿verdad? Y yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más nos serán santos hoy y sus vasos. Y así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, las cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Qué era lo que pasaba? David en el día de reposo, para que usted vea, en el tabernáculo o en el templo se tenía que cambiar esos panes que eran del Señor. ¿Cuándo se cambiaban los panes? El día de reposo. Esos panes estaban 7 días, se sacaban esos y se ponían los frescos. O sea, esos panes ya tenían 7 días. ¿Quiénes eran los únicos que podían comer esos panes? Los sacerdotes.
no había nadie más autorizado para poderlo comer. Entonces, cuando el Señor hizo esa referencia de David, habla acerca de lo que pasó en ese momento. Y todavía el sacerdote le dijo, solo si ellos no han estado con mujeres, entonces pueden comer. Y David fue honesto y dijo, pues hace 2 días que no han estado, pues el viaje es profano por las razones del viaje, pero que ellos sí estaban aptos por la condición que el sacerdote le había puesto. Entonces, para que usted se dé cuenta que ese pan sagrado no era más que permitido para aquellos hermanos que ministraban en la presencia del Señor. Solo ellos podían comer el pan. Solo ellos era lo que el Señor autorizaba. Entonces, vemos ahí, hermano, cómo la autoridad de David, cómo la ley en ese momento fue la autoridad de David puesta por encima de la ley en ese momento. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 5. Vamos a regresar ahí en Mateo 12, 5. Mire lo que dice. Aquí dice la palabra. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes, ¿dónde, hermano? En el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué dice eso? Porque solo ellos podían comer. Aún el hecho de que ellos podían comer, estaban profanando el templo, pero era con permiso, pues. No sé si me entienden. O sea, solo ellos lo podían hacer. Pero ellos estaban acusando a Jesús y a sus discípulos de estar arrancando espigas para comer. Escuche, aún de eso, si ellos lo hubieran querido acusar, no podían. Porque en la ley estaba establecido de que cualquier persona podía ir a arrancar o ir a agarrar espigas de un vecino que tuviera en el campo y ya había demasiado, él podía agarrar. No lo iban a acusar por eso. Cuando había demasiado en el campo de otra persona que no era suyo, usted le era permitido agarrar, porque si no se iba a desperdiciar. Entonces, básicamente el Señor no estaba violando ninguna ley. Encontramos ahí, hermano, como el templo ya desde mucho tiempo atrás existía. Ahora, ¿quién era Jesús? Jesús era, dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que al principio Él era el verbo era con Dios. Ahora, después que leemos todo lo que dice Juan capítulo 1, mire lo que dice en el versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los únicos que podían comer, hermano? Eran los que ministraban en el templo, que eran los sacerdotes, eran los únicos. Ahora mire lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿lo tienen? Y habitó entre nosotros. Cuando dice la palabra habitó, en otras traducciones, ¿sabe lo que dice? Es tabernaculizó. Eso es lo que básicamente significa. O sea, que Él era el tabernáculo, por eso Él vino a estar entre nosotros. Ahora, póngase a pensar para que nosotros veamos lo que estaba pasando con Jesús y lo que pasaba con el pueblo en el desierto. ¿Qué fue lo que el Señor le ordenó a Moisés hacer? El tabernáculo. ¿Para qué? Para que su presencia morara en medio del pueblo. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Es para que Él morara en medio nuestro. O sea, ya no era un templo físico, sino que ahora estamos hablando de lo espiritual. En ese momento era terrenal porque indudablemente estaba como hombre aquí en la tierra. Pero dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si usted se da cuenta, se le permitía a los que ministraban en el templo profanarlo por servicio al Señor. Entonces, si nosotros seguimos leyendo lo que dice ahí en el versículo 6, dice, pero os digo, escuche esto, os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, mire las palabras de Jesús. Si a ustedes que ministraban en el templo se les daba autorización de profanarlo en el día de reposo, aún el que es mayor que el templo está aquí. Fíjese, pero ellos no lo entendían.
Ellos no lo podían entender porque seguía en su cabeza de que él estaba violando la ley, porque eso era lo que ellos habían enseñado a las personas. No podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Y dice, si yo soy mayor que el templo y los que me estaban conmigo estaban comiendo espigas, no han violado la ley porque están ministrando en el templo. Si él dice que él era el templo y los que estaban con él le servían, entonces, ¿cómo ellos podían violar la ley? No sé si me entienden. Los sacerdotes no se les condenaba por violar la ley porque ministraban en el templo. Entonces, ¿cómo iban a condenar a los que estaban agarrando espigas en el campo si estaban ministrando con Jesús, que era el templo? Amén. Entonces, por eso usted se da cuenta de que cuando hablamos de Jesús era mayor que David. Por eso es importante que nosotros vayamos extendiendo lo que miramos en la Escritura, porque aquí viene lo importante del día de reposo. Jesús es el día de reposo. En Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Cuando habla de día de reposo, cuando se refiere al Hijo del Hombre, se refiere, hermano, a Él mismo como Dios. Cuando usted lee en la Escritura y el Hijo del Hombre, se refiere a Él como Dios mismo aquí en la tierra. Por eso Él dice, yo soy el día de reposo. El día del Señor es el día del Señor. Ahora, me voy a salir un poquito de acá para ir aquí a nuestra realidad. ¿Cuál es el día de reposo para nosotros, hermano? ¿Cuál debería de ser el que hemos dispuesto? El domingo. Ese es el día del Señor. Ese es el día que está dedicado completamente al Señor. ¿Qué hacemos en el día de reposo nosotros? Lavamos ropa. El día de reposo nos enfermamos. El día de reposo trabajo. El día de reposo es cuando me salen todo, ando de malas, me enojo, me enfermo. El día de reposo pasa todo eso. El día de reposo es cuando, ay, es que vieran, él no me deja venir a la iglesia. O viera, ella se pone brava, pues yo. Solo el día de reposo. Pero el lunes a sábado, ese día me vale chancleta lo que diga él o ella. Si me voy al mall a gastarme lo que trabajé, nadie me detiene. Ahí no hay sumisión. Solo para que se ría un ratito, hermano. Que el día de reposo, ahí sí. Hermano, veamos lo que es Jesús, como menciona la palabra, como el día de reposo. Éxodo 28. ¿Por qué dice Jesús, yo soy el día de reposo? Dice, acuérdate, ahí lo tiene, le voy a dar chancecito, porque estos son los mandamientos. Estamos hablando de la ley, del día de reposo. Dice 28, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué, hermano? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Toda, o sea, fíjese, ve cómo es el Señor. 6 días dice, gloria a Dios que usted vino acá, hermano, denle un aplauso al Señor, porque este es el día extra, ¿va? Más el séptimo día de reposo. El séptimo día es reposo. Pero Jehová tu Dios no haga en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué dice? Y lo santificó. Para que se dé cuenta que esta era la ley, que es lo que dice el Señor, que ese día sea, hermano, para santificarnos, para que ese día sea para Él, para que nos guardemos, para que lo adoremos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Para que durante los primeros 6 días hagamos todas las cosas que tengamos que hacer. Entonces los fariseos habían malinterpretado eso, porque lo que menos hacían ellos era buscar del Señor. Siempre seguían usando ese día para cualquier otra cosa. ¿Me entiende? Aunque no practicaban todas las cosas que les imponían los fariseos, pero tampoco no buscaban del Señor. Era importante que nosotros tengamos claro que el día de reposo es el día de descanso.
El día para reposar es el día donde el Señor quiere darnos descanso. Ahora usted y yo tenemos la bendición que Jesús es nuestro descanso y podemos descansar, hermano, todo el tiempo en Él. Pero también Dios quiere que ese día, tal y como lo estableció Él, porque vea lo que el Señor dice en la palabra, en lo que era la ley para ellos, que ese día no podían hacer nada. Entonces aquellos dijeron, aquí no hay que hacer nada. Llegaron al tal punto que no se hacía absolutamente nada de nada, ni el bien ni el mal. Ahora Jesucristo no es eso lo que quiere. Mire lo que dice en Mateo 27, perdón. Dice, y si supieses qué significa, escuche estas palabras, escuche. Y si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarás a los inocentes. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que en el día de reposo proponemos venir aquí a la casa del Señor. Pero ese día, hermano, él es válido. Si usted no va a venir a la casa del Señor, es para hacer una buena obra, para ayudar a alguien, para ir a atender a alguien, para alguien que está pasando una necesidad. Pero eso es lo que, mire, así con la mano en la conciencia, como me decían mis papás cuando estaba pequeño, así, honestamente. Cuando no venimos a la iglesia, hermano, ¿es porque andamos haciendo bien o es porque andamos en nuestros rollos? Así, sinceramente. ¿Cuántos pueden decir, sabe, no vine a la iglesia porque Dios puso en mi corazón ir a repartir comida a los hombres allá? Hermano, por Dios, ese día es el día de todo, menos para pensar es que es el día donde yo puedo descansar por la carga de trabajo que usted mismo se puso, porque uno se cansa cuando trabaja mucho. ¿Entiende? No fue porque el Señor lo puso a levantar sacos y que venga cansado hasta el día domingo que no aguanta. El Señor no lo mandó a que se levante a las 3 de la mañana. Y dice, es que es el único día que me puedo levantar temprano. Perdón, que me puedo levantar tarde. Ese es otro asunto, hermanos. Pero ahí el Señor le está diciendo, no quiero sacrificio. O sea, le estoy diciendo que era un día que el Señor había establecido para ellos, el día de reposo, que era un descanso. Entonces, vemos cómo claramente en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque cómo el Señor los confrontaba con la palabra. ¿Les estaba diciendo algo nuevo? No. ¿Violó la ley el Señor? No, porque todos estos ya estaban, ellos lo conocían. Recuerde de que todos estos profetas habían estado antes de Jesús. Mire lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es lo que dice. Mire, entonces, para que podamos ir terminando, me falta todavía, ¿verdad? No sé, me faltan todavía 5 versículos. Para que usted pueda ver de que cuando el Señor dice que quiere misericordia más que sacrificio, ahí viene la otra parte que encontramos en este pasaje. Ahí en Mateo capítulo 8. ¿Lo tiene? Capítulo 12, versículo 9. En Mateo 12, 9. Dice así. ¿Lo tienen? Pasando de ahí, vino ¿a dónde? A la sinagoga de ellos. ¿A dónde se los encontró? En el campo. Los vieron agarrando espigas y les dijeron, no te es lícito, mira lo que están haciendo tus discípulos. Eso fue. Pero no le bastó eso a Jesús, sino que dice la Escritura que fue a la sinagoga de ellos. ¿Quién se va a ir a meter a quien lo está acusando, lo está criticando o le está diciendo que está haciendo algo malo? Solo Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba haciendo bien. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Escuchen. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ya sabían lo que había pasado en el campo. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levante? Les está confrontando. Ay, déjense de cuenta ustedes. ¿Me van a decir eso? Que si algo les está pasando a uno de sus animalitos, ¿no lo van a ir a rescatar? Por eso los estaba confrontando. Y dice, pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer, ¿qué dice? El bien. Escuche esto. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre,
extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué dice? Para destruirle. Fíjese, para que podamos ver, tanto era la ley de los fariseos que ni siquiera podían hacer bien porque era día de reposo. O sea, no podían ayudar a nadie porque era el día de reposo. Y Jesús vino a enseñar de que ese día es el día del Señor. Ahora le voy a decir algo. Podemos encontrar de que el no conocer la palabra nos hace caer a nosotros en ignorancia. Y podemos volvernos unos fariseos, unos religiosos, en que creemos de que las cosas son tan cerradas, en que no se puede hacer nada más que esto que se le impone. Y no es así. Dice la palabra que ese día era día para hacer bien. Porque cuando se hace bien, como dijo Jesús, por tanto hiciste a uno de ellos, es como que lo hubieras hecho por mí. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿vino Jesús a cambiar algo? No. Desde el principio. Fíjese que cuando dice él que en el versículo 13, en el versículo 12, por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Y hace referencia de Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, hermano, que el día de reposo es el día del Señor, es el día que venimos aquí a la iglesia para prepararnos, para adquirir conocimiento, para entender la voluntad del Señor, pero también es el día donde si podemos hacer bien, lo podemos hacer ese día como lo podemos hacer cualquier otro día. Lamentablemente, en el día de hoy, lo que menos hacemos nosotros es pensar que en ese día es para hacer bien, y mucho menos pensar que es el día del Señor donde venimos a adorarlo a Él. Es el día donde es para cualquier cosa, cualquier cosa. Y eso, hermano, el Señor lo sabía, por eso lo estableció en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8, en adelante hasta el versículo 11. Dice que cualquier cosa se haga en los 6 días, pero ese día que sea para el Señor. Ahora, usted, pero a mí me toca trabajar el día domingo, entonces proponga un día, porque aquí, hermano, uno es proponer un día que sea el día del Señor. No sé si me entiende. O sea, ese que sea el día del Señor. Para todos los que estamos aquí, el día para hacer bien, el día para buscar de Él, para aprender de su palabra. Entonces el Señor no vino a violar la ley, Él vino a darle la interpretación correcta. Si nosotros no sabemos la palabra, y le mencionaba esto, porque muchas veces, hermano, nosotros podemos caer en esos grandes extremos, en los extremos donde hacemos las cosas por costumbre o por tradición, aunque no tenga un fundamento. A veces es duro cambiar cosas que aprendimos o se nos enseñaron porque vino de generación en generación, como iglesia, como cristianos, pero no tiene todavía usted, no encuentra un fundamento bíblico. ¿Dónde está? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Cuando lo cuestionaron, ¿qué dijo? La palabra. La palabra. Él no dijo de él, dijo la palabra. ¿Se recuerdan de David? Había pasado en Primera de Samuel. Cuando dijo acerca de que al que se le cae una oveja, ¿quién no va y la rescata? ¿No vale más un hombre que una oveja? ¿O sanar a alguien que está enfermo ese día? Se los dijo. ¿Dónde? Oseas, capítulo 6, versículo 6. O sea, los confrontó con la palabra. Por eso dijo, te alabo, Señor, porque le revelaste esto a estos niños y no a los sabios que eran ellos que conocían la ley. Por eso, hermano, debe de tener claro que el día de reposo es el día del Señor, el día para hacer bien. No es el día de sentir que uno viene, hermanos, como que carga, porque si no, no voy a ir al cielo. Porque hay gente que así lo siente, hermano. Siente como que la salvación que Dios nos ha dado es un costal que llevamos acá. Yo no sé si a usted le tocó jalar un costal, hermano, de frijoles, del maíz, de lo que sea. Hasta encorvado queda uno de tanto peso. A veces así sentimos esto. Y no es así. Entonces podemos ver que el Señor es el día de reposo, el día de descanso. Amén. Ahí donde usted está, le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos un momento.
podamos adorarlo a Él, podamos exaltarlo.